Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video quiero compartir con ustedes un testimonio inédito de los videntes Miriana y Jacob de Medjugorje, quienes a través de una intervención conjunta frente a un grupo numeroso de peregrinos, hablaron de los mensajes más importantes de la Virgen de Medjugorje, abordando estos temas con gran profundidad y anécdotas muy interesantes. Entre los argumentos principales de este breve pero valioso testimonio, encontramos el relato de Jacob sobre el día que la Virgen María lo llevó a ver el paraíso, el purgatorio y el infierno. También tenemos la descripción detallada de la apariencia de la Virgen María a cargo de la vidente Miriana. Y por último, Jacob hablará detalles sobre el tercer secreto de Medjugorje en relación al gran signo visible que aparecerá en la colina de las apariciones. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. Saludos y bienvenidos todos, queridos hermanos. Antes de que Jacob y yo les hablemos sobre la Virgen de Medjugorje, quisiera que entre todos recitásemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, inicialmente hablaré un poco sobre el tema de las apariciones de la Virgen María, cómo fueron inicialmente y cómo son ahora. También hablaré sobre los mensajes más importantes o sustanciales de la Reina de la Paz aquí en Medjugorje. Y al final ustedes pueden hacernos preguntas o expresar inquietudes, y Jacob y yo trataremos de responderles. Con respecto al tema de las apariciones, tengo que decir que seguramente ustedes ya conocen un poco el contexto, estas apariciones que empezaron allá por el año 1981. Nosotros, los videntes, recibíamos apariciones conjuntas cotidianamente. En mi caso personal, recibí apariciones cotidianas de la Virgen María hasta diciembre del año 82, cuando la Virgen María me reveló el contenido del 10º secreto, y desde ese día cesaron mis apariciones diarias. La Virgen María me dijo que esto pasaría y que solamente recibiría una aparición de su parte una vez al año, el día 18 de marzo. Pero también agregó que eventualmente habría apariciones extraordinarias, como las que desde el año 87 empecé a recibir los días 2 de cada mes. Desde ese 2 de agosto del 87 hasta la presente fecha, recibo apariciones los días 2 de cada mes por parte de la Virgen María. Pero no son apariciones cualquiera. La razón de ser de esas apariciones específicamente en ese día, conmigo, son porque la Virgen me ha pedido que junto a mí quiere orar por la conversión de aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Ella prefiere llamarlos así que simplemente decirles no creyentes, porque ella sabe y sostiene que las personas que no creen en Dios no lo hacen por una intención propia, sino por desconocimiento y porque están alejados de la verdad. Y con respecto a estas personas que aún no conocen el amor de Dios, es que la Virgen María nos hace mucho énfasis a nosotros los videntes y nos pide y nos dice que necesita de nosotros para la conversión de aquellos que están alejados. Y cuando la Virgen María dice que necesita de nuestra oración, o cuando yo digo nosotros, no me refiero a nosotros 6 videntes, nos refiero a todos como humanidad, porque todos los que sintamos a la Virgen María como madre, ella lo acoge como un verdadero hijo. Por lo tanto, somos todos los cristianos, los católicos, las personas que buscamos a Dios, aquellos que podemos orar e interceder en favor de aquellos hermanos que están descarriados y no conocen el amor de Dios. Tan importante es la oración en favor de aquellas personas que no conocen a Dios, que la Virgen María nos ha dicho que muchas de las cosas negativas, nefastas y nocivas del mundo
que vemos cada día son producto de las acciones y pensamientos de personas que no creen o están alejadas de Dios. En la medida en que nosotros empecemos a orar por la conversión de nuestros hermanos no creyentes, estaremos propiciando la conversión de personas que a lo mejor podrían ser nocivas para el mundo, pero si encuentran a Dios se van a convertir en agentes de paz. Por eso la Virgen María nos ha dicho a veces: queridos hijos, cuando ustedes oran por ellos, por esos no creyentes o aquellos que no conocen a Dios, en el fondo están orando por ustedes mismos y están orando por vuestro futuro. La Virgen María también nos pide que demos testimonio, pero más que con palabras, con ejemplo. Ella no quiere que simplemente vayamos por allí, por el mundo, predicando y hablando de Dios o sus mensajes. Ella quiere que asumamos sus mensajes y los pongamos en práctica en nuestra vida, y que sea nuestra vida el verdadero testimonio de cristiandad. Ella quiere que aquellas personas que a lo mejor no conocen a Dios o que están alejadas de Él, vean en nosotros que sí somos creyentes, que sí somos practicantes, vean en nosotros ese ejemplo de vida que pueda funcionar como insumo para su conversión, como referente para que den el primer paso. Si ustedes, al igual que yo, pudiesen ver alguna vez las lágrimas que la Virgen María derrama por su rostro cuando habla de aquellos hijos que están descarriados y no conocen a Dios, estoy segura que todos orarían más intensamente por la conversión de estas almas. La Virgen María sufre mucho por sus hijos que están extraviados. Por todo esto, la Virgen María nos ha dicho y nos dice reiteradamente aquí en Medjugorje que este es un tiempo de decisiones, es un periodo donde debemos demostrar realmente decisión y firmeza frente a las cosas de Dios. Es aquí donde aflora esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de Dios en relación con nuestros hermanos extraviados. La Virgen María, de forma particular, nos ha pedido a cada uno de nosotros, los 6 videntes, una suerte de misión particular en nuestra oración. Por ejemplo, en mi caso personal me ha pedido oración por aquellos que no conocen a Dios. Visca y Jacob oran por los enfermos. Iván ora por los jóvenes y los sacerdotes. María ora por las almas del purgatorio e Ivanka ora por las familias. Uno de los más importantes mensajes que la Virgen María nos revalida en Medjugorje es la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Ella nos ha dicho que tan importante es la misa para nosotros, que incluso si en algún momento teníamos que elegir entre asistir a ella durante una aparición o dedicarnos a la Santa Misa, que eligiésemos la Santa Misa, porque en la Santa Misa su Hijo se hacía presente y estaba con nosotros. Asimismo, además de la Eucaristía, uno de los mensajes más importantes de Medjugorje es el ayuno. La Virgen María nos ha venido a pedir el ayuno a pan y agua precisamente los días miércoles y viernes. La Virgen María también nos dice que volvamos a la oración, pero especialmente a una oración en familia. Ella dice que no hay nada en el mundo que pueda unir más a una familia que hacer la oración conjuntamente. Ella también refiere que la principal responsabilidad de un padre con respecto a sus hijos está en el ámbito de la formación espiritual. Además de la Santa Eucaristía, además del ayuno y además de la oración en familia, la Virgen María aquí en Medjugorje nos ha venido a hablar regularmente sobre el tema de la confesión, el sacramento de la reconciliación, diciéndonos que no hay persona, por santa que parezca en esta vida o en esta tierra, que no deba al menos una vez al mes buscar el confesionario. Por eso la Virgen María nos pide confesión mensual. Y por último, tenemos por parte de la Virgen María la insistencia en que nosotros volvamos a la lectura de la Sagrada Escritura. Y esto lo podemos hacer a través de la presencia de la Biblia en nuestra familia, pero no quiere que simplemente esté allí como un adorno u ornamento.
quiere que nosotros la abramos todos los días y podamos leerla. No importa si leemos solamente un renglón, 2 líneas o un párrafo, lo importante es tenerla presente y hacerla un recurso de consulta permanente. Esta, queridos hermanos, es una síntesis de los principales mensajes o enseñanzas de la Virgen María aquí en Medjugorje. Yo sé que muchos de ustedes han venido hasta acá porque mañana es un día particular donde habrá una aparición de la Virgen María y quieren estar presentes. Y les quiero decir que en el caso de nosotros los videntes no nos sentimos privilegiados o que haya preferencias frente a nosotros. Somos unos más como ustedes. Debemos sentir que todos le pertenecemos a ella y que somos hijos suyos. Nosotros nada lograríamos si ustedes como peregrinos o como creyentes y personas de fe no acogieran y pusieran en práctica los mensajes que la Virgen da a través de nosotros. Sé que muchos de ustedes han venido hasta acá, hasta Medjugorje, a estar presentes durante la aparición de la Virgen María y vienen por distintas razones. Algunos vienen por preocupaciones, otros por dolores, otros por situaciones difíciles en su familia. Cuando la Virgen se aparezca, a pesar que no puedan verla, simplemente pónganse en sintonía con ella y, como hijos que piden ayuda a su madre, solicítenles internamente que ella interceda en favor de esa intención que ustedes tienen. Eso es por ahora lo que tengo para decirles, queridos hermanos. Ahora los dejo con Jacob, quien seguramente también compartirá aspectos importantes y que serán de su interés. Saludos, queridos hermanos, bienvenidos. Al igual que Miriana, yo también empecé a recibir los mensajes, o empezamos a recibir conjuntamente los mensajes de la Virgen María desde el 25 de junio del año 81. En mi caso particular también cesaron estas apariciones cotidianas hasta el 12 de septiembre del año 98, cuando la Virgen María a mí también me reveló el contenido del 10º secreto, y allí cesaron las apariciones diarias. Y me dijo que se aparecería frente a mí solamente una vez al año, el día 25 de diciembre en el contexto de la Navidad, y que estas apariciones durarían para el resto de mi vida. Y de manera particular me ha pedido oración a mí por los enfermos, oración durante las apariciones y oración también de manera cotidiana por mi parte. Seguramente pensarán ustedes, o pensaremos todos de manera preliminar, que orar por la curación de los enfermos es orar por una especie de curación física o sanación física. Y yo realmente, en el fondo, lo primero por lo que pido cuando hablo de sanación de las personas es porque pueda sanarse su corazón. Porque algo aquí es importante, queridos hermanos, es importante que entiendan esto. Cuando una persona se encuentra con algún tipo de afección física, alguna enfermedad, lo más importante primero es restaurar su corazón, porque cuando esa persona, su corazón comprende y dimensiona la razón de ser de esa enfermedad o padecimiento, es cuando puede realmente valorar lo que significa esa situación y no simplemente mirarlo como hoy en día nos han enseñado a mirar una enfermedad, como simplemente algo desagradable. O peor aún, creer que una enfermedad es un castigo de Dios. Y realmente no comprendemos que Dios tiene un propósito para con nosotros a partir de ese tipo de situaciones, de enfermedades o padecimientos. Su proyecto es perfecto. Ahora, también hay que decir que no está mal orar porque alguien se pueda sanar físicamente. Siempre es la intención de todos estar bien. Pero también quiero decirles que en el caso que les toque padecer alguna enfermedad, esto es una gran oportunidad. Y nosotros, en vez de andar renegando y andar preguntándole siempre a Dios el porqué de esto, el porqué de lo otro, o por qué nos ha dado tal enfermedad o tal padecimiento, deberíamos empezar a aprender a darle gracias a Dios por todo, hasta por nuestros padecimientos. Y se nos olvida a veces que Dios y Jesús mismo vino a la tierra a enseñarnos que para seguirlo había que tomar y abrazar su cruz.
nosotros tenemos la posibilidad de padecer muchas cruces durante nuestra vida y son realmente instrumentos para la conversión de muchas almas y para la salvación y santificación de nosotros mismos. Esto es lo más sustancial que de mi parte puedo decirles, queridos hermanos. A continuación, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, quiere que Miriana o yo respondamos a alguna interrogante, adelante, este es el momento. Jacob, me gustaría preguntarte algo que seguramente muchos te han preguntado, pero aprovecho la ocasión de estar aquí para hacerlo una vez más. Y es que sabemos que tú y Vizca tuvieron la oportunidad de ir de la mano de la Virgen María al más allá, donde estuvieron viendo el cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Podrías referirnos a algunos detalles sobre esta experiencia? Bueno, hermano, tomo la vocería yo. Sé que la pregunta es para Jacob y seguramente él le dará mayores detalles, pero lo que tengo para decirles es distinto a lo que tal vez les dirá Jacob. Y lo que quiero decirles al respecto es que el cielo, el infierno y el purgatorio son absolutamente reales, no hay duda al respecto. Cuando Jacob y Vizca fueron llevados por la Virgen María a ver estas postrimerías, Jacob apenas tenía 10 años, era un niño, y recuerdo que en ese entonces estábamos en ese régimen comunista de la antigua Yugoslavia, y cada mañana venían los policías a buscarnos a nosotros los videntes para evitar que hubiesen estas apariciones o evitar que se desarrollase este fenómeno de Medjugorje. Entonces, en ese contexto, la Virgen María se les apareció a Jacob y a Vizca y les dijo que ustedes vendrán hoy conmigo. Pero ellos como que entendían que la Virgen María se los llevaría para nunca más volver o que iban a morir ese día. Entonces Jacob, que era más pequeño e inocente, le dijo a la Virgen: Madre, llévate a Vizca, que ella tiene 7 hermanos más, en cambio yo soy hijo único. Y ante esta exclamación la Virgen María sonrió y simplemente le dijo que era un viaje momentáneo, donde ella quería mostrarles el cielo, el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y me tomé la atribución de decirles esto yo, porque sé que Jacob suele omitir esta parte cuando da su testimonio sobre el más allá. Bueno, hermanos, al respecto tengo que decir que seguramente la razón de ser del por qué la Virgen María decidió en esa ocasión llevarme a mí y a Vizca a conocer en primera persona estas postrimerías o realidades teológicas es porque seguramente quería que pudiésemos dar un testimonio creíble de lo que vimos allá. Y es que lamentablemente hoy en día muchas personas no creen en lo más mínimo en estas realidades, en las postrimerías de la muerte. De hecho, más grave aún es el hecho que muchos sacerdotes tampoco creen en estas realidades. Y yo estoy aquí hablando hoy con ustedes como una persona privilegiada que tuvo la posibilidad de conocer estas postrimerías y poder volver para dar el testimonio. Cuando en esa ocasión la Virgen María nos tomó de la mano a mí y a Vizca, en primera instancia nos llevó al paraíso. Y a continuación trataré de explicarles con palabras humanas que la verdad se quedan pobres para tratar de describir o dimensionar lo que es eso, pero haré el esfuerzo. Lo que tengo por decir del paraíso es que lo percibíamos como un espacio enorme, inmenso. Parecía infinito y veíamos una luz que lo irradiaba todo, una luz hermosa, bellísima, una luz que no puede ser comparable con nada aquí en la tierra. Y vimos lo que parecían ser personas, pero no sé si eran almas simplemente, aunque parecían llevar cuerpo, pero nos llamaba la atención que todos lucían iguales en su vestimenta, en su condición física, todos tenían más o menos la misma forma o contextura, y estas almas o cuerpos cantaban, hablaban, se veían con una felicidad indescriptible. Y lo más impactante de estar presentes allí en el paraíso es la alegría
y la paz que se palpan en el ambiente es una paz que te atraviesa, una alegría que no puedes describir. Y ese día entendí que el paraíso no lo podemos nosotros vislumbrar a través de nuestros ojos. Realmente es un regocijo que se palpa a través del corazón, porque es un estado, no un lugar. Luego la Virgen María nos llevó a lo que sería el purgatorio. Allí tengo que decir que visualmente no pudimos ver nada porque había como una densa bruma, una niebla bastante espesa, donde todo era una atmósfera enrarecida, pero sí se sentían muchas cosas acústicamente. Se escuchaban lamentos, quejidos, murmullos y se podía sentir las penas de estas personas que estaban allí o estas almas. No podíamos verlas, pero sí se podían palpar o sentir a través de lo que murmuraban y expresaban. Es por eso que hoy entendemos la importancia de orar, de interceder en favor de estas almas que están allí purgando por sus pecados. Y por último la Virgen nos llevó al infierno, y allí sí realmente tengo que decirles que era algo terrible. Tan fuerte fue esa experiencia que recuerdo que durante esa experiencia mística, estando en presencia de la Virgen María, yo solamente pude verlo algunos segundos y automáticamente me giré para no seguir viendo, porque eran cosas atroces. Fue tan fuerte y traumático que yo realmente prefiero ni siquiera hablar al respecto. Ahora, sé que como cristianos queremos enfocarnos en un único objetivo que es el paraíso, pero sobre el paraíso puedo agregar por lo que vivimos, Vizca y yo en ese momento o en esa experiencia, que nosotros no debemos esperar a morir para poder palpar el paraíso. Hay formas de vivir el paraíso estando en vida, aquí sobre nuestra experiencia terrenal, y es que el paraíso empieza en la medida en que nosotros acojamos a Dios en nuestro corazón. Podemos vivir destellos de paraíso y momentos de una alegría inconmensurable simplemente llenándonos de Dios y su Santo Espíritu. Y si nosotros aprendemos a acoger a la Virgen María como nuestra Madre, estaremos ya viviendo conatos de paraíso en nuestra vida. Miriana, ¿podrías hablarnos un poco sobre la Virgen María, más que todo sobre su apariencia, cómo luce ella, cómo es ver a la Virgen María? Bueno, de antemano tengo que decir que yo nunca he tocado la Virgen María, nunca tuve de pronto esa intención, o por lo menos nunca he tenido el valor de extender mi mano para tratar de tocarla durante una aparición. Lo que sí les puedo decir y describir es cómo es ella, o por lo menos cómo la percibo yo. Como premisa les digo que es imposible con palabras humanas expresar la belleza de la Virgen María. No se puede explicar, es una belleza inefable, no pertenece a este mundo. Lo que puedo decirles a nivel descriptivo es que es un poco más alta que yo y siempre viene con un vestido como de una suerte de color gris y el velo blanco. Solo para fechas especiales, llamémosle Pascua o la Navidad, ella se presenta con una especie de vestido como dorado, pero es difícil para mí hablar de color gris o color dorado porque realmente son espectros o pigmentos que no existen en nuestro mundo. No son terrenales esos colores, pero se parece más o menos a esos tonos. Sé que tiene el cabello negro y puedo intuir que el cabello es bastante largo porque detrás del velo, a la altura de la espalda baja, se le alcanza a ver un poco de su cabello, por lo tanto puedo inferir que es bastante largo. Sus ojos son azules y en términos generales es bellísima. Pero lo más grande de su belleza es que uno percibe en ella como si esa belleza interior pudiera ser exteriorizada y se manifiesta a través de su rostro. Es algo realmente indescriptible. No hay palabras para acercarnos a un concepto o definición de su belleza. Recuerdo que cuando éramos más jóvenes, incluso Jacob era un niño al inicio de las apariciones, nosotros quedábamos encantados con la belleza de la Virgen María y un día le preguntamos, Madre, ¿por qué eres tan bella? Y ella nos respondió sonriendo, yo soy bella porque amo. Si ustedes aman,
serán bellos también. Recuerdo que cuando la Virgen María nos dijo eso, luego de las apariciones, Jacob, que era el más pequeño, el más inocente, dijo: yo pienso que la Virgen María nos miente, porque míranos a nosotros. Por más que oremos toda la vida y que amemos, nunca vamos a ser tan bellos como ella. Jacob, ¿podrías hablarnos un poco más sobre el famoso signo visible que tiene que ver con el tercer secreto de Medjugorje? ¿Hay algo que nos puedas agregar al respecto? Bueno, sobre eso les diré algo que seguramente ustedes ya conocen, y es que la Virgen María anunció que dentro del contexto de los secretos y sus eventuales revelaciones, ella dejará, o Dios dejará, a través de ella, una gran señal en el monte de las apariciones. Una señal o signo visible para todos y por todos y que será permanente, no podrá ser eliminado, no podrá ser destruido. Yo en lo personal conozco y sé que también Miriana y los que recibieron los 10 secretos conocemos el contenido de este signo señal, sabemos exactamente qué es, sabemos cómo luce y también sabemos la fecha, pero por ahora permanece dentro del contexto de los secretos y no se puede divulgar más nada al respecto. Y para culminar, nos gustaría decirles que nosotros vamos a orar por ustedes y tenerlos presentes siempre en nuestras oraciones. También pedimos de su parte oración hacia nosotros y queremos culminar este pequeño diálogo o intervención con un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por último, los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente. Muchas gracias.